Hola a todos amigos y bienvenidos de nuevo al canal. Capítulo 9. El nacimiento de Susie. Danos hoy, murmuró Helen, nuestro pan cotidiano. Esta era una oración que elevaba a menudo en esos días. Aunque estaba recibiendo otra vez de forma regular el subsidio por los niños que le daba el gobierno, la comida era cada vez más difícil de conseguir. Pero peor todavía, Helen había estado enferma por algún tiempo. No tenía mucha confianza en los médicos, de modo que los evitaba por tanto tiempo como le era posible. Finalmente, cuando encontró que le resultaba difícil hasta ponerse de pie, fue a ver al doctor Richels. Después de examinarla cuidadosamente, el médico le dijo: «Señora Hassel, usted está embarazada». Helen se quedó boquiabierta. Cuando pudo recomponerse otra vez, ella protestó: «No estoy embarazada». «Pero usted está embarazada», insistió el médico. «Le voy a preparar un certificado que le permitirá obtener raciones adicionales de pan, arroz, leche y mantequilla». Doctor, yo sé que no estoy embarazada. Mi esposo está en Rusia. No ha estado de licencia por varios meses». «No se angustie, señora Hassel», le dijo el doctor Richels bondadosamente. «Atiendo a mujeres embarazadas todo el tiempo, cuyos esposos no están en casa. Es sencillamente parte de la naturaleza humana. La gente se siente solitaria. Entretanto, aquí tiene un certificado que le conseguirá tarjetas de racionamiento adicionales. Vuelva dentro de un mes». Helen salió del consultorio sacudiendo la cabeza, pero la comida adicional fue una bendición para sus hijos y suplementaba su pequeña huerta. Antes de la guerra, ella y su esposo habían conseguido un pedazo de tierra y ahora trabajaba en ella todos los días, usando cada centímetro para cultivar verduras que les ayudaron a pasar el verano. Lo que no podían comer lo envasaba para el invierno, y en el otoño fueron otra vez a recoger las papas que quedaban en los campos después que los agricultores las cosechaban. También tomaron el tranvía hasta el extremo de la línea y caminaron por el bosque donde el suelo estaba cubierto con nueces de las hayas. Llenaban baldes y baldes con ellas, y de vuelta en casa aplastaban las pequeñas nueces y extraían unas pocas tazas de precioso aceite. «¿Cómo marcha el bebé?», le preguntaba el doctor Richel mes tras mes. «No estoy embarazada», insistía ella. Él se sonreía bondadosamente y renovaba las tarjetas de racionamiento adicionales. Finalmente, a los 7 meses, él admitió que había cometido un error de diagnóstico. Eso, por supuesto, no ayudó mucho a Helen a confiar en los médicos. Sin embargo, ella reconoció que Dios había usado a este hombre para aprovisionarla con alimentos a ella y a su familia. Entretanto, continuaban los bombardeos sobre Frankfurt. Noche tras noche, Helen y los niños eran arrancados de su sueño por el ulular de las sirenas que anunciaban ataques aéreos. Noche tras noche se apresuraban a ir por las calles peligrosas hasta el refugio antiaéreo. Una noche el ataque fue especialmente terrible. «Kurt, Lot, Gerd», gritó Helen, «levántense, levántense». Pero ella no podía conseguir que los niños, privados de sueño, se despertaran. Después de varios minutos consiguió salir con ellos a la calle, pero la encontraron desierta. Solo se oía alrededor el agudo silbido de las bombas que caían, y luego las atronadoras explosiones. «No vamos a poder llegar a nuestro refugio», pensó Helen dentro de sí. En su desesperación, ella empujó a los niños hacia el abrigo subterráneo de una casa, por el camino. Golpeando la puerta, la abrió de un golpe. Unas manos se estiraron y los tiraron hacia adentro y cerraron violentamente la puerta. En la tenue luz de un farol de queroseno, Helen distinguió figuras acurrucadas. Vio que los dueños habían obedecido los reglamentos del gobierno y habían equipado el refugio con máscaras antigás, baldes con agua y frazadas para apagar las llamas. Alineados contra otra pared había baldes con arena. Una de las temidas armas de los aliados eran las bombas de fósforo. Si una gota de fósforo caía sobre la mano, de inmediato la perforaba. El agua no podía detener la quemadura, solo había que poner la mano en la arena para extinguir el fósforo. A medida que las bombas caían cada vez más cerca, el piso del subterráneo se sacudía. Como se les había enseñado con ejercicios de ensayo, las personas estaban silenciosas en el refugio, acostadas sobre sus estómagos.
Habían puesto los dedos en las orejas para que los tímpanos no se les rompieran con las explosiones y mantenían la boca abierta para que los pulmones no estallaran por la presión del aire. Finalmente, el bombardeo comenzó a disminuir. El grupo en aquel refugio se estaba quedando sin oxígeno. Con precaución, alguien abrió la puerta un poco, que reveló un muro de fuego afuera. Todos parecían muy aturdidos como para hacer algo. En su desesperación, Helen asumió el mando. «Tenemos que salir», dijo ella, «o nos sofocaremos». Tomó las frazadas, las sumergió en los baldes de agua y le pasó una a cada persona. Apretadamente envueltos en ellas, la gente atravesó las llamas. Kurt corrió primero, luego Lot y Gert, y finalmente ella fue la última en salir. Gert, curioso porque quería ver lo que estaba pasando, se asomó de debajo de su frazada. Una llama le lamió la cara, y cuando llegaron al otro lado de la calle, sus cejas se habían quemado. Temblando y cansados hasta los huesos, se arrastraron a su departamento. Milagrosamente su casa no había sufrido daños. La familia no había sabido nada de Franz durante meses. ¿Viviría todavía? Solo ocasionalmente las noticias revelaban el lugar donde se encontraban los zapadores. En un mapa de Europa Oriental, Helen y los niños seguían el curso de su avance lo mejor que podían. Una helada tarde de fin de enero se oyó un golpe en la puerta. Gert corrió a abrirla. «Buenas tardes», le dijo cortésmente a un hombre extraño, alto y cubierto de barro. Entonces sus ojos se agrandaron. «¡Papá!». Era cierto, Franz estaba en casa. Le habían dado una licencia por 3 semanas. Viajando a dedo en trenes y camiones del ejército, le había tomado una de esas semanas para llegar a casa, pero ahora estaba allí, y estaba vivo. La familia pasó muchas noches recordando los peligros por los que habían pasado y repasando la maravillosa protección de Dios. Durante el día, Franz caminaba por la ciudad buscando vendedores de carbón que pudieran suplementar la escasa provisión de combustible que le quedaba a Helen. Ella, a su vez, usaba cuidadosamente sus atesoradas raciones de azúcar en una torta hecha con avena, harina de avena y un poco de harina, con algo de polvo de hornear. Ella no tenía huevos ni aceite. Aunque la torta resultó pesada y áspera, la familia se alegró con ese postre exquisito. Y lo gozaron más que un postre liviano de crema que les gustaba comer antes de la guerra. Con ojos relucientes, Gert inspeccionó las medallas que Franz había traído consigo. Secretamente las llevó a la escuela una mañana y las mostró a sus amigos. «Mi papá es un gran soldado», se jactaba. «Le está ayudando a Alemania a ganar la guerra», con orgullo se dirigía a otro grupo de alumnos. Helen encontró las medallas en los bolsillos de los pantalones después de que Gert se hubo cambiado de ropa para jugar. Esa noche Franz reunió a la familia alrededor de él. Les dijo: «Quiero que se imaginen un país como no hay otro en la tierra. La gente es próspera y vive en buenas casas. Tienen autos y comida maravillosa cada día. El país tiene muchas leyes. Una de las leyes proclama que está prohibido adorar a Dios. Otra ley dice que el gobierno matará a los niños y a los adultos que sean diferentes. Solo la gente que es fuerte, saludable e inteligente y que siga todas las leyes del gobierno podrán seguir viviendo». Los niños habían seguido su escenario fantástico con ojos muy agrandados. Ahora Franz les preguntó: «¿Les gustaría vivir en un país así?». Las respuestas no se hicieron esperar. «Sería horrible. Si no les caemos bien, nos matarían». Gert hizo el mejor resumen. No podrían gozar ninguna de las cosas maravillosas porque tendrían demasiado miedo de salir de la casa. No podrían siquiera ir a la escuela, porque el maestro tal vez piense que no son suficientemente inteligentes. Franz se detuvo por un momento bastante largo. Finalmente dijo: «Chicos, si Alemania gana la guerra, llegará a ser el país que les he descrito». Muy serios, todos se arrodillaron para orar. «Querido señor, por favor, no permitas que ganemos la guerra. Permite que Alemania la pierda de modo que el sufrimiento se termine». Demasiado pronto llegó el tiempo para despedirse. Esta separación fue aún más difícil que la primera porque ahora se daban cuenta más que nunca que podría ser que nunca se volvieran a ver. Después que Franz se hubo ido, Helen otra vez se sintió enferma y pronto se dio cuenta de que esta vez ella sí estaba embarazada. Con un corazón abatido fue otra vez a ver al doctor Rissels. ¿De qué manera, sin que se pudiera ver el fin de la guerra, podría ella ser capaz de cuidar a un cuarto niño? El doctor Rissels confirmó el embarazo y otra vez le asignó tarjetas adicionales de racionamiento. Por lo menos éstas les permitirían pasar otro verano.
A medida que la guerra aumentaba de intensidad, los aliados aumentaron sus bombardeos sobre Alemania. Cada noche había avisos de ataques aéreos, mientras escuadrones de bombarderos rugían en las alturas. Día tras día, Helen recibía el correo, ansiosamente observaba los sobres, susurraba una oración de gratitud cada vez que no había un sobre con bordes negros entre ellos. Ella sabía las temibles noticias que venían en ellos. Lamentamos... comenzaban, y seguían. Su esposo murió como un héroe en defensa de la patria. Miles de mujeres alemanas estaban recibiendo cartas así. Cada edición del diario contenían largas columnas enmarcadas en negro, llenas con los nombres de los soldados locales muertos en acción. Ahora el quinto invierno de la guerra estaba casi sobre ellos, y un bebé por nacer. Para los otros 3 nacimientos, Helen había sido hospitalizada, pero este caso sería diferente. Gran parte del centro de Frankfurt yacía en ruinas humeantes. Los hospitales que todavía funcionaban solo aceptaban casos de emergencia. Con la única ayuda de una partera, las mujeres tenían que dar a luz en sus casas. En una noche helada, lluviosa, al final de septiembre, Helen se recostó sobre el sofá en la pequeña cocina mientras Lot y Gerd lavaban los platos y limpiaban la cocina. Hacía frío. Las raciones de carbón que habían recibido para el invierno no eran suficientes para calentar ni siquiera esa habitación, y la estufa estaba apagada a menos que fuera realmente indispensable. Kurt iba sistemáticamente de una ventana a la otra para asegurarse de que las cortinas para el oscurecimiento estuvieran bien puestas en su lugar. Él entendía que aún un rayito de luz podría delatar la ubicación del edificio de departamentos a los aviones que volaban a poca altura buscando blancos. Un descuido podría causar la muerte de muchas personas. Toda la tarde Helen había estado en las primeras etapas del parto. Los niños parecían darse cuenta de cuán imponente y desanimada se sentía ella. «Mamá, no tengas miedo», dijo Lot en tono consolador. «Te vamos a cuidar y te vamos a ayudar con el bebé». Helen sonrió en medio de los dolores. Las contracciones se sucedían ahora a intervalos regulares. «Lot, Gerd», su voz sonaba muy débil. «Es hora de ir a la cama». Mientras los 2 niños obedientes fueron a su cuarto, ella dio vuelta la cabeza para enfrentar a Kurt. «Kurt, abrígate bien. Ponte la bufanda y los mitones, y ve a buscar a la enfermera Rosa». Kurt, vacilante, se sumergió en la noche helada. Las reglas del oscurecimiento exigían que no hubiera luces en las calles, y ni un destello de luz podía salir de ninguna de las casas. La única iluminación era el brillo naranja del cielo, producido por los incendios que estaban consumiendo a Frankfurt. Mientras se apresuraba a su destino, escuchó el rugido familiar de los aviones y los silbidos de las bombas, y luego el tronar de las explosiones. El choque producido por los estallidos sacudía las casas y hacía trepidar las ventanas, y un aire frío pasaba cerca de sus orejas y le quitaban el aliento. Finalmente, llegó a la casa de la enfermera Rosa, que tomó su maletín negro y lo siguió en la noche. Ya en el departamento ella comenzó a darle órdenes a Kurt. «Pon mucha agua a hervir», le dijo. «Luego trae algunas sábanas limpias a la pieza de tu madre, pues está demasiado frío allí dentro». «Conecté la estufa hace poco tiempo». «Muy bien», aprobó ella. «Ahora quédate en la cocina. Te llamaré si te necesito». Algunas horas más tarde oyó un débil llanto. Como por arte de magia, Lot y Gerd aparecieron en la puerta de su dormitorio envueltos en sus frazadas. «No podíamos dormir», dijo Gerd. «¿Ya nació?» Los 3 fueron en puntillas al dormitorio. Lot abrió la puerta un poquito, miró hacia adentro y luego abrió la puerta del todo. «¡Oh, mamá!», exclamó ella. «El bebé ya está aquí. ¿Dolió mucho? ¿Es un hermanito o una hermanita?» Helen sonrió débilmente y señaló la cunita donde estaba el bebé, vestido y con sus pañales. «Ustedes tienen una hermanita y se llama Susie». Deleitados se pusieron alrededor de la cuna y admiraron la bonita cara y los deditos que ya tenía en uñas. Tenían una hermanita. Se arrodillaron junto a la cama de Helen y juntos agradecieron a Dios por el buen parto y la bebé sanita. «Yo me voy a casa», dijo la enfermera Rosa finalmente. «Ya no me necesitan más. Trata de descansar un poco». Los niños regresaron a sus camas y se durmieron, pero a las 4 de la mañana sonó la alarma de un ataque aéreo y los arrancó del sueño. Los aviones enemigos estaban volando otra vez sobre ellos y nadie sabía a dónde dejarían caer su carga letal de bombas. «Mamá, ¿qué debemos hacer?», dijo Kurt entrando tambaleante al dormitorio de Helen. «Despierta y levanta a los niños», dijo Helen. «Tenemos que ir al refugio antiaéreo». «¿Podrás ir tú? ¿O debo llevar a Lot y Gerd mientras tú te quedas aquí en la cama?» «No, debemos quedar juntos. Iremos todos. Yo estaré bien». Rápidamente se vistieron, envolvieron a la bebé en una manta y salieron hacia la noche helada. Figuras negras se enfilaban hacia el refugio a unas 8 cuadras de allí.
En el momento en que Helen entró al refugio, comenzó el bombardeo a la distancia. Alguien cerró la puerta de un golpe y la atrancó. Casi inmediatamente se cortó la corriente eléctrica y se detuvo el circulador de aire. En silencio y en total oscuridad la gente esperó. Ni siquiera había lugar para alguien de pie. «Discúlpenme», susurró Helen. «He dado a luz a una bebé hace solo 3 horas». «Vamos», dijo alguien, «por favor, dejen lugar para que esta mujer se recueste contra la pared. Por favor, dejen lugar». No era que fuera indispensable recostarse contra nada. El refugio, construido para contener a 2000 personas, a menudo se llenaba con 6000. Hacía mucho tiempo que Gerd había aprendido que todo lo que él tenía que hacer era levantar los pies y quedaba suspendido, bien apretado entre los cuerpos. Algunas veces se dormía en esa posición vertical, con los pies colgando. Sin embargo, más a menudo tenía que luchar para respirar, y en esos oscuros refugios él comenzó a desarrollar una claustrofobia que lo acompañó el resto de su vida. El refugio comenzó a sacudirse con la presión de las explosiones de las bombas que caían cada vez más cerca. Helen se sintió mal mientras el aire se volvía más caliente y pesado. «Mi bebé, mi Susie, se va a ahogar con la presión de los cuerpos». En actitud protectora, ella mantenía esa cabecita contra su pecho. Lot comenzó a llorar. Un sacerdote comenzó a recitar el Padre Nuestro. Algunas mujeres se desmayaron, pero no había lugar para acostarlas, y se mantenían erectas por la presión de muchos otros cuerpos. Pareció una eternidad cuando más tarde las sirenas avisaron que había pasado el peligro. Alguien abrió la pesada puerta de acero y el aire frío entró. Bañados de transpiración por el calor opresivo, la gente salió a la noche helada. Cuando Helen y los niños llegaron a casa, todos estaban a punto de caer agotados. Helen miró a sus niños exhaustos, despeinados, e hizo una decisión. «Nunca más buscaremos seguridad en el refugio antiaéreo», afirmó ella. «De ahora en adelante nos iremos al sótano». El subsuelo del edificio de departamentos había sido reforzado y podría soportar los bombardeos, excepto si una bomba caía directamente sobre el edificio. «Si Dios quiere que sobrevivamos», se dijo para sí, «Él puede salvarnos aquí, como puede hacerlo en el refugio». Varias veces cada noche sonaban las alarmas de ataques aéreos, y Helen tenía que sacar a los niños de la cama y arrastrarlos para bajar las escaleras. Sin embargo, aun esos viajes llegaron a ser demasiado cansadores. Anhelando un sueño no interrumpido, ella finalmente puso sus camas en el sótano, que no era muy agradable, pero los 5 dormían allí abajo. Cuando Susie tenía solo 3 semanas de edad, llegó una orden de que todas las mujeres con niños debían dejar la ciudad. Desanimada, Helen le pidió consejo a la hermana Geyser. «¿Quién en el campo estaría dispuesto a tomar a una mujer con 4 niños?», se lamentaba. «No se preocupe», la consoló la hermana Geyser. «Yo iré con usted y me aseguraré que esté bien instalada». Agradecida, Helen abrazó a su amiga. A las 4 de la mañana abrigó a los niños y se dirigieron a la pequeña estación local para tomar un tren a la terminal principal de Frankfurt. Cuando el tren llegó, ya estaba repleto. La hermana Geyser y los 3 niños mayores pudieron entrar a duras penas en el primer vagón. Pero Helen, con el cochecito a la nena, corría desesperada a lo largo del tren sin encontrar lugar. Al último momento, un soldado levantó el cochecito a un vagón y levantó a Helen detrás de él. Una confusión enorme reinaba en la terminal principal. Centenares de mujeres con sus niños caminaban por todas partes mientras los oficiales de la Liga de Mujeres procuraban dirigirlas al tren correcto. Helen fue enviada a un tren que viajaba a Eschenroth, una pequeña aldea en las montañas de Vogelsberg. Allí, como en otras partes, cada agricultor recibía la orden de alojar a los evacuados de la ciudad. Durante 5 horas las familias esperaron en la estación del tren. Cuando preguntaron por la razón de la demora, los conductores de los trenes les dijeron que no podían salir porque las vías férreas estaban bajo intensos ataques aéreos. Helen se sintió débil y tuvo que sentarse sobre el equipaje. Los niños, aunque estaban listos para dejarse caer también, se turnaban para empujar el cochecito para hacer dormir a la bebé. Finalmente llegó el tren, y se abrieron las puertas. La gente pasó atropelladamente por ellas, todas queriendo conseguir un asiento. La hermana Geyser le ayudó a Helen a ponerse de pie, y lentamente siguieron a la multitud. Espiando al interior de cada vagón, vieron que el tren estaba repleto. Finalmente llegaron hasta el último coche. «¿Nos quedaremos abajo?», preguntó Lot. «Allí, en este vagón», dijo Helen. «Allí hay un banco entero que está vacío. ¡Rápido! ¡Rápido!». Cargaron a todos y con gratitud se dejaron caer en los asientos. El tren salió de la estación. Los techos de los vagones habían sido cuidadosamente cubiertos con banderas de la Cruz Roja para avisar a los pilotos enemigos que este tren estaba protegido por acuerdos internacionales y que no debía ser atacado.
Pero esto era la guerra, y los tratados fueron quebrantados por ambas partes en conflicto. Pasaron aviones volando a poca altura disparando sus ametralladoras contra el tren, y otros arrojaron granadas a los vagones. Las mujeres gritaban y arrastraban a sus niños, y los ponían debajo de los asientos de madera de los coches. Hubo heridos en cada vagón, excepto en el último. Ninguna bala dio en él. Ninguna granada estalló allí. Susie durmió plácidamente durante todo el ataque. «Dios nos consiguió un asiento en este coche», dijo Helen en voz baja. De repente, los aviones dieron vuelta y desaparecieron. Los pasajeros que no habían sido heridos vendaron y consolaron a las mujeres y los niños que sangraban mientras el tren estuvo detenido por horas en medio de un lugar despoblado. El viaje se reanudó a paso de tortuga y tarde en la noche entró en la estación más cercana a Eschenroth. Les había llevado todo el día para cubrir la distancia de unos 85 kilómetros. Un ómnibus los estaba esperando para la última parte del viaje, y el motor rugió mientras las familias subían a él. En Eschenroth hacía un frío tremendo, y el suelo estaba cubierto con 45 centímetros de nieve. La comandante del transporte, una oficial de alta graduación de la Liga de Mujeres, puso a los refugiados en un edificio escolar a varios kilómetros de la estación, y desde allí asignó a las familias de los diferentes granjeros. Una de las mujeres tenía 7 niños. Rápidamente los dividieron entre varios hogares. «Yo no deseo separarme de mis hijos», insistió Helen. «Si nos separan», pensó ella dentro de sí, «tendrán que comer cerdo y no podrán guardar el sábado». Ella esperó y esperó en la escuela, pero nadie estaba dispuesto a tomar a una familia de 5 personas. Finalmente, se habían asignado a todos, excepto a Helen, la hermana Jaeser y los niños. Exasperada, la directora del transporte ordenó al dueño de la posada del pueblo que proveyera una pieza para ellos esa noche, hasta que pudiera hacer un arreglo más permanente a la mañana siguiente. Disgustada por el inconveniente, el dueño de la posada les asignó una pequeña habitación en el piso superior. Hacía un frío terrible. El agua en la palangana dentro de la habitación estaba congelada, y los vidrios de las ventanas tenían escarcha formando flores de hielo. La ropa de cama estaba húmeda, y cuando Helen quiso encender un fuego con leña mojada, dio mucho humo, pero muy poco calor. Susie, con sus pañales mojados, se resfrió, y a la mañana estaba con fiebre alta y tenía dificultades para respirar. «Kurt», dijo Helen cuando despertó al cansado muchacho a la mañana siguiente, «me acaban de decir que los granjeros nos darán alojamiento, pero que nosotros tendremos que proveernos de ropa de cama y de loza. Tendrás que volver a Frankfurt y traerlos de casa». Kurt salió de inmediato, caminando varios kilómetros en la nieve para llegar a la estación. Allí tomó el tren para Frankfurt. El tren acababa de entrar en la estación cuando sonaron las sirenas de alarma de ataque aéreo, y las bombas comenzaron a caer del cielo. El muchacho aterrorizado buscó abrigo en el sótano de un edificio que ya había sido bombardeado. Se metió en un rincón mientras el suelo se sacudía, y grandes ratas corrían por el piso. Cuando terminó el ataque, siguió su peligroso viaje a casa. Al mismo tiempo, en Eschenroth, Helen oyó un zumbido amenazador en el cielo. Salió afuera para ver escuadrones de aviones bombarderos enemigos volando en formación hacia Frankfurt para dejar caer su carga de bombas allí. «Señor», oró ella enlazando sus dedos y apretándolos hasta que los nudillos se pusieron blancos, «¿no terminará nunca este horror? Tú nos has traído con seguridad hasta aquí. ¿Perderé ahora a mi muchacho con el infierno de Frankfurt y a mi bebé por la neumonía? Ya no tengo más fuerzas. Ayúdanos a todos».